Hola, bienvenidos, ¿cómo están todos? Vamos a ver cómo hacer preguntas en tiempo futuro usando what, where, when, who, how, which, why, and how much. Aquí tengo la traducción al español de cada una y ya hemos visto cómo hacer preguntas en pasado, en presente. Ahora vamos a ver cómo hacer preguntas en futuro. Gracias a todos los que se han suscrito, a los que no lo han hecho, los invito a que lo hagan para que cada tutorial les llegue directamente. Gracias por sus likes. Vamos a seguir. Miren, dijimos, hemos estado diciendo en otros tutoriales que para usar what lo relacionamos con cosas, con lugares, porque podemos preguntar, con what podemos preguntar qué lugar, qué tiempo, qué gente, qué forma, qué grupo, qué individuo, qué razón, qué costo, ¿verdad? Entonces, es el más importante que les he estado enseñando en otros tutoriales, porque al aprender estos otros son automáticamente fáciles de aprender. Entonces, miren, este tutorial es para aprender a hacer preguntas en futuro. Para eso necesitamos nuestros pronombres, necesitamos cualquiera de estos, what, where, when o algún otro, y necesitamos alguna palabra relacionada, por ejemplo, con cosas, con lugares, con tiempo, con gente, con formas. Where para places, when para time, who para people, how para ways, which para one, which ones, why para reasons, and how much para cost. ¿Cuánto cuesta? How much? El costo. Nuestros pronombres, como siempre, los necesitamos para hacer este tipo de preguntas. También necesitamos un verbo, cualquiera de estos, para saber qué estamos preguntando. Y vamos a empezar, miren, ustedes hagan las notas que sean necesarias en su cuaderno. Yo les voy a explicar la dinámica, el orden, y ustedes hagan la traducción como la entiendan al español. Miren, hay dos formas de hacer preguntas eh, usando will. Will es el término que usamos para relacionarlo con el futuro. Ok, will es para el futuro. Necesitamos, como les dije, estos términos, what, where, necesitamos los pronombres, necesitamos will y necesitamos would. Would para futuro y también un verbo. Vamos a ver, miren, ¿qué diría? What will I do? Porque es do el verbo, ¿verdad? Es el verbo do, que es hacer. Ustedes traduzcan estos verbos: do, know, eat, pay, buy, see, like, want, and go. Hacer, conocer, comer, pagar, comprar, ver, gustar, querer, ir. ¿Sí? Miren. Entonces, si yo digo what will I do, dice ¿qué haré? Porque el will es el futuro del verbo que estamos usando. ¿Ok? Will. Y el will va antes del pronombre. Vean. Esto lo hemos visto en otros tutoriales. What will I do? ¿Qué haré? Ahora, vamos a hacerlo con cualquiera de estos. Where will I go? Porque es de lugar. ¿Dónde iré? En español. Lo vamos a hacer con when. When will I eat? Por ejemplo. ¿Cuándo? Porque ese es cuándo. ¿Cuándo comeré? El verbo comer, comeré. El will es el futuro del verbo que estamos usando, recuerden. Estoy usando el pronombre I, pero lo puedo usar con cualquier pronombre. Por ejemplo, when, will, she, eat. Aquí no cambia nada. Todo sigue igual con cualquier pronombre en futuro.
Lo vamos a hacer con would. ¿Cómo sonaría? Vean la diferencia de will y would. What would you do? Vean. What would I do? Dice, ¿qué haría? Haría, recuerden, del verbo. Vean, enfóquense en el verbo. ¿Qué haría yo? What would I do? Es futuro en un diferente futuro, pero del verbo que estamos usando. Si yo uso otro verbo, por ejemplo, pay, diría, what would I pay? ¿Qué pagaría yo? En este caso, yo, porque estoy usando el pronombre yo. Si uso otro pronombre, you, por ejemplo, what would you pay? Pregunta, recuerden. Dice, ¿qué pagarías tú? ¿Qué pagarías? ¿Ok? Así con would. Aquí podemos irnos con who, por ejemplo. Who would you see? ¿A quién verías? Del verbo ver. ¿A quién de gente? Who. ¿Quién verías? Ahora, de how. How would you do? ¿Cómo harías tú? ¿Cómo harías? De hacer, con el verbo hacer. Con which. Which one would you like? ¿Cuál te gustaría? ¿Cuál te gustaría? Vean que aquí uso one, which one, porque es muy común decir which one would you like. ¿Cuál te gustaría a ti? O podemos usar otro pronombre. Which one would she like? ¿Cuál le gustaría a ella degustar? ¿Sí? Es un futuro, es tiempo futuro con will, tiempo futuro con would, pero del verbo que estemos usando. Sí, es muy importante. Practiquen con cada uno de estos y con cada uno de los pronombres. ¿Sí? Traduzcan al español todo lo que puedan y todas las notas que sean necesarias. Ahora vamos a ver otra manera de hablar en futuro. Vean, con what, o con where, o con cualquiera de estos. What, vean, con el verbo ser o estar. En presente, I am para I, is para he, she, it, y are para you, we, you, they. Sí, si no han visto el verbo ser o estar, para ustedes si son principiantes, es importante que aprendan este verbo conjugado. Ahora vamos a usar cualquiera de estos. Vean, where, por ejemplo, where am I going to go? Para usar el verbo ser o estar, necesitamos going to. Es otra forma de hablar en futuro. Tenemos will, tenemos would y tenemos going to. Going to no se usa para will, no se usa para would. Recuerden, de aquí nos vamos al pronombre y del pronombre nos vamos al verbo. Para usar el verbo ser o estar, decimos cualquiera de estos, what, where, or who, or how. Decimos, por ejemplo, when is she going to pay? Question mark. Pregunta. When, ¿cuándo va a pagar? Va a ser. Going to es como va a, vas a, vamos a. Por ejemplo, dependiendo del pronombre, going to y el verbo que quieran aplicarle. Esto es futuro del verbo que estemos usando, recuerden. También esto es futuro del verbo que estemos usando y dependiendo del pronombre que estemos usando. Es tan sencillo, vean. Si uso where y si uso are, where are you going to
Go. En este caso, ir. ¿Qué dice? ¿Dónde vas a ir? De ir. ¿Dónde vas a ir? Tú o ustedes. ¿Dónde van a ir ustedes? Sí, porque es plural. O ¿dónde vas a ir tú? Es otra forma de hablar en futuro, ¿verdad? No dice dónde irás, porque para decir dónde irás usamos will. Where will you go? ¿Dónde irás? Pero para decir dónde vas a ir, where are you going to go? Dos formas de decir futuro muy sencillas. Si usamos which o why is she going to go? Or to buy, or to eat, or to do. Why? ¿Por qué va ella a querer, a ir? Dependiendo del verbo que tengamos, recuerden, esto es importante. El futuro del verbo que estamos usando. Ahora, aquí para what solamente, quiero explicarles para what. Para what podemos agregarle un sustantivo aquí. Aquí hemos estado yendo desde del what, where, when al tiempo futuro, ¿verdad? Ya sea al will, al would o al verbo ser o estar y nos vamos al pronombre, es el orden. Pero cuando queremos usar un sustantivo, lo podemos poner antes del will o antes del verbo y decimos, por ejemplo, what place will you, he or she or we, will he go? Por ejemplo, ¿a qué lugar irá él? Recuerden, el pronombre es el que nos indica de quién estamos hablando. El verbo es el que nos indica la acción. Ahora, si usamos otro sustantivo, decimos what reason will they go? ¿Por qué razón irán ellos? What reason en lugar de why. What reason? ¿Por qué razón? ¿Qué razón will they go? ¿Por qué razón? O why will they go? Recuerden, what lo usamos para en lugar de where, en lugar de when, en lugar de who, para decir what place, what time, what people, what way. Y aquí, por ejemplo, en los sustantivos, podemos cambiar esto por otro. Decimos what store, recuerden, what store, what hour, what week, acá what person, acá what color, por ejemplo, acá what cost. En este orden, vean, cuando usamos will o would, lo ponemos antes del pronombre. Cuando usamos going to, van a, va después del pronombre. Antes del pronombre va el verbo, después del pronombre va going to y el verbo que queramos usar. Entonces, hagan el ejercicio, practiquen con what. What will I do? ¿Qué haré? Por ejemplo, aquí puedo cambiar por un sustantivo con what. What car will I buy? ¿Qué carro compraré? Estoy hablando de comprar. ¿Qué carro? Aquí cuando le quiero agregar un sustantivo. Luego, con would. What car would you buy? ¿Qué carro? Aquí, por ejemplo, si le ponen carro, ¿qué carro comprarías tú o compraría él? Would, día, compraría,
Por ejemplo, haría, conocería, comería, pagaría, compraría, vería, gustaría, querría e iría. Iría ahí, de ir, con would. Recuerden, este es el futuro del verbo que estamos usando, sí es muy importante. Entonces luego practiquen con cada uno de estos y con el verbo ser estar. What am I going to eat? Recuerden, es una pregunta. ¿Qué voy a comer? Estoy hablando de yo, lo puedo hacer con cualquiera de estos. What is he going to eat? ¿Qué va a comer? ¿Ok? Vean que, por ejemplo, aquí también, como en otros casos, si no quiero usar what y quiero hacer una pregunta en futuro, de aquí para acá, usando will, would o el verbo ser o estar en futuro, entonces aquí empiezo de aquí la pregunta. Will I do? Haré. Will I eat? Comeré. Pregunta, recuerden, pregunta. Will you pay? ¿Pagarás? Así, con will. Si queremos hacer la pregunta desde aquí. Una vez que tenemos will antes del pronombre, ya es una pregunta. Porque cuando tenemos esto afirmativo, ¿qué creen? El will va acá. Cuando queremos afirmar algo con will en presente, dice, en futuro, I will do it. Funciona igual que el verbo ser o estar. Cuando afirmamos algo, lo ponemos antes del, después del pronombre, y cuando queremos preguntar lo cambiamos al... Bueno, vean aquí como ejemplos que les pongo. Prácticamente lo mismo, solamente que borré algunas cosas y ponemos junto lo que habíamos practicado y ya decimos, por ejemplo, miren, what car will I buy? Aquí le puse el verbo comprar. ¿Qué carro compraré? Recuerden, con will es, si lo conjugan con los pronombres, es compraré, comprarás, comprará ella, compraremos nosotros, compraré yo, comprarás tú, ¿verdad? Conjugado, recuerden. Tenemos que conjugar el will, es el futuro. Con would, aquí por ejemplo, where would you go? ¿Dónde irías? Dice, de ir, del verbo ir. Recuerden que el verbo que tenemos aquí es el que nos indica de qué estamos hablando, el futuro de este verbo. Luego, when is she going to? Cuando no usamos will o would antes del pronombre y queremos usar going to después del pronombre, necesitamos el verbo ser o estar. Depende del pronombre, es la conjugación del verbo. Eso es importante. Es importante que aprendan el verbo ser o estar. Luego dice, who are we going to see? De ver, por ejemplo. Estamos hablando de quién vamos a ver. Es el futuro del verbo que tenemos acá. ¿Sí? El futuro de when is she going to eat or to pay or cualquiera de estos verbos. Y luego aquí, which way are you going to go? Aquí le puse una flechita. Puede ser cualquier verbo. Esto yo solamente lo indiqué para alguno que da más sentido, pero puede ser otro verbo que ustedes conozcan. Which way, ¿cuál vía van a irse ustedes, por ejemplo, o vas a irte tú? ¿Cuál vía te vas a ir? En futuro, recuerden, futuro de los verbos. En pregunta, will, would, is, are, am para I, are para you. Sí, el ejercicio que les recomiendo es que pongan, por ejemplo, will a todos los pronombres, would a todos los pronombres y hagan el ejercicio con what. Recuerden, con what pueden poner un sustantivo, con which también es algo parecido, solo que con what se usa más, no con where, porque no daría sentido si ponen aquí un sustantivo. Por eso dejé en blanco aquí. Practiquen con what,
con where, con when, con who, con how. Y les deseo la mejor de las suertes. Si tienen dudas, déjenla en los comentarios. Tomen su tiempo para ver los de los pronombres, los verbos como el zero estar. Estos términos going to, recuerden, es el futuro, vas a, eso como vas a, va a, vamos a, dependiendo el pronombre. Ella es, si es ella, es va a, nosotros vamos a, yo voy a, y así se va conjugando este término dependiendo del pronombre, y el que manda es el verbo que tenemos acá. ¿Sí? Ahí se los dejo para que practiquen. Les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo.